Bienvenidos, querida audiencia, a Crónicas de lo Intangible, con su locutora y narradora, Andreina Alvarado, alias Kika. Me encantaría primero que nada agradecer a todos los que nos han aportado cada una de sus historias en nuestro correo. Me sorprendió muchísimo el buen feedback que tuvieron junto con el podcast. Agradecida de antemano por toda esta reciprocidad a través de sus anécdotas. Gracias de corazón por aportar y apoyar a mí, a la idea. De verdad que no tengo palabras para agradecer esa buena bienvenida. La bienvenida más que para ustedes fue para mí, y muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias. Antes de empezar, me gustaría hacer un disclaimer. En este podcast no estamos en contra y tampoco estamos necesariamente de acuerdo con el contenido que estamos compartiendo. Todo este programa solamente tiene fin de entretenimiento. Dicho esto, podemos comenzar. Permítame contarle la primera historia que nos narra increíblemente, que nos cuenta, mejor dicho, increíblemente no comienza en Venezuela, comienza en la ciudad de Tánger, Marruecos. Una querida amiga, persona cercana, nos cuenta la siguiente historia, que es basada a través de lo que es conocido actualmente como el famoso despertar. Estamos en la ciudad de Tánger, donde una madre vive con sus 2 hijos y su esposo en una casa. Esta casa no es nada fuera de lo común. Una casa de una sola planta, 2 habitaciones, 2 baños, un patio y una mascota, un perro, husky siberiano. Un hogar, una familia de buen estatus, feliz, tranquila. Empiezan a suceder estos raros acontecimientos en donde ella se encuentra un tanto ansiosa, estresada, sin poder discernir qué está sucediendo. Porque todo comienza de un día para otro, sin precedentes. No hay algún tipo de patrón que se pueda decir a raíz de esto sucedió esto. No lo hay. Todo comienza a través de pesadillas, sueños, insomnio, incluso hasta medicaciones para poder conciliar el sueño. Pero estos sueños, estas visiones, estas pesadillas seguían. Tras pasar el tiempo, esta Nelia opta por verse con alguien que sea un experto o sepa manejarse mejor en este tipo de experiencias. No vamos a llamarlo de más allá, pero sí intangibles, que no son de este plano. Se manifestaban más que todo en el mundo onírico, el mundo de los sueños. Es ahí donde mi amiga se perdía, recibía una especie de mensajes, visiones, veía personas, figuras, siluetas, y para no preocupar a nadie, ni comentarle a su esposo lo que estaba sucediendo, ella decide enfrentar este fenómeno sola. Y pues en reiteradas ocasiones, reiteradas veces, a todos los que viven este tipo de sucesos y lo cuentan, tiene la mala fortuna de que la sociedad lo catalogue como un loco, como un mitómano, como un trastornado, ¿sí? Porque también existen lamentablemente los trastornos mentales, pero esa área de psiquiatría, psicología y neurología es aparte. Retomando, ella vuelve en un punto ya de desesperación, vuelve a contactar a esta persona experta, la cual, dentro de lo clásico, no voy a mencionar religiones específicas porque este tipo de rituales son muy genéricos, como es la limpia de huevo, el saumerio, baños con frutas, vegetales para limpiar, para protegerse ella y su hogar. Hasta ahora nada que requiriese o fuese mayor peligro. En este caso, lo que se encuentra en mayor peligro es su salud, pues no está dejando de dormir, está dejando de ser eficiente en el trabajo, está pasando por mucha ansiedad y mucho estrés sin tener respuesta de qué es lo que le pasa, enfermándose y deteriorándose cada vez más. De una simple gripe pasaba a estar en cama. Sin explicación alguna, pasaba de tener una
ataque de alergia al no poder respirar. Haciendo paréntesis aquí, sí, quería audiencia. Ella iba al médico, ella tenía los perfiles y los valores perfectos, su comida era perfecta, era una madre dedicada, así que también había el tema de protegerse, de si yo estoy bien, mis hijos están bien. Dicho esto, su salud se deteriora y empieza a caer en la desesperación, no solamente ya con los sueños, sino que en las noches, cuando se va a dormir con su esposo, ella cuenta que enfrente de su cama ella veía figuras. No estamos hablando de sombras, no estamos hablando de siluetas, estamos hablando de personas no tangibles en un 3D, pero sí cuenta que podía diferenciar el color del cabello, el color de la piel, cómo estaba vestido, qué accesorio llevaba y qué no, y la mirada penetrante en cómo la observaban estas figuras. Más allá de todo esto, ella contacta a una amiga que se encuentra básicamente del otro lado del mundo, dígase en Perú. Y ella es quien pues la va aconsejando, la va guiando, le va diciendo, bueno, ya no solamente vas a estar con la clara de huevo, sino ponte un collar, ponte la cruz, usa sal para proteger la casa. El nivel de los rituales, a medida que iba pasando el tiempo, iba aumentando. Y hubo un punto en medio de su desesperación que ya decidió no solamente limpiarse y protegerse con todo esto, sino que además se puso a investigar, lo cual es muy importante cuando uno pasa estas cosas. Y en medio de su investigación, pues encuentra diversos patrones que mucha gente similar de su entorno, incluso de su familia, ha vivido este tipo de experiencias y este tipo de religiones. No era la primera vez que parte de su familia o línea sanguínea vivía este tipo de experiencias. En medio de su estudio e investigación se percata y se da cuenta de que no es la única persona ni es la primera de su árbol genealógico o línea sanguínea familiar que ha vivido este tipo de experiencias. Mientras preguntaba a su madre, a su abuela, bisabuela, hermanos, cualquier tipo de familia que le pudiese dar una pista, y más las investigaciones en libros, en internet, todo lo que podía conseguir para ella en ese momento era de bastante ayuda para intentar entender, diferenciar, importante, la realidad de lo que ella vivía o soñaba. Es importante tener esta diferencia porque estamos hablando de una mujer que es madre de 2 hijos, sostén de un hogar, con un esposo también que trabaja, y dentro de la realidad ha de ser bastante incómodo, poniéndose en sus zapatos, tener que hacerte cargo de esto tú sola, sin poder contar con nadie, sino investigar qué demonios está pasando y no ir de una sola vez a automedicarte o inclusive pensar por qué perdiste la cordura. Ha de ser de verdad un momento muy duro, fue bastante duro. Y la verdad es que yo fui una de las personas quien trató de aconsejarlas y guiarlas en medio de esta experiencia. Sí pude notar cómo cada vez más ella iba deteriorándose, sobre todo en la salud mental, pero no a nivel de locura, sino era un cansancio que no la dejaba hacer nada. A tal punto que a través de estos estudios e investigaciones logra dar con un científico famoso en esta área para muchos, para otros un loco, incógnito, o como la llamaban, marihuana, de nombre Jacobo Greenberg. Ella se pone a investigar a este señor y sus casos famosos, como fue el de Pachita. Se empieza a dar cuenta también de que no es la única, no solamente a nivel familiar, sino que no es la única persona en el mundo que pues le está sucediendo esto. A este punto ya la investigación de su parte está abarcando muchísimo terreno y está adentrándose pues a temas en el Islam, en el judaísmo, en el Kabbalah,
preparándose para poder entender mejor, poder seguir siendo una buena madre, poder seguir trabajando y poder seguir ocupándose su vida familiar dentro de su hogar sin que nadie se enterase. Recordemos esta parte de estar solo y tener este tipo de experiencias y vivencias. Tener que enfrentarlas solo es muy duro, porque imagínense que ya uno pasa una mala experiencia por una imprudencia y ya te juzgan, te critican, te señalan. Imagínate algo que no todo el mundo ve, no todo el mundo vive. La sociedad en particular está en completo desacuerdo e inmediatamente que nombras esa parte ya te enjuician, te critican y que te catalogan como trastorno, locura, cualquier diagnóstico mental que usted quiera y mande, como le quiera colocar. Haciendo punto de aparte en esto, seguimos dentro de la historia. Ya a estos niveles los sueños y las visiones de mi amiga se vuelven más constantes. Ya los sueños no solo son más lúcidos, empiezan a aparecer moretones en el cuerpo, empiezan a aparecer rasguños, cosas que no deberían estar, cosas que no hay forma en cómo se produzcan mientras una persona está durmiendo. El esposo, evidentemente, a medida que pasa el tiempo, se va dando cuenta del deterioro que está sufriendo su esposa, piensa que es una depresión y la empieza a animar, de verdad que la empieza a animar y a darle apoyo. Él creía que era porque el trabajo no era suficiente o porque necesitaba más dinero a nivel económico o que necesitaba más apoyo con los niños. Y se mostró muy comunicativo, muy empático, la apoyó hasta que hubo un momento en que ella pues simplemente decide contarle lo que realmente está pasando, porque son una pareja, son un matrimonio que se han consolidado y se han llevado a través de la honestidad, de la sinceridad y del apoyo incondicional mutuo, lo cual a mí en particular me pareció muy lindo. Es muy difícil encontrar o congeniar con un matrimonio, una relación, una pareja que te apoye a ese nivel y que te diga, no estás loca, yo estoy ahí contigo, ¿qué necesitas? Luego de esto siguieron decayendo ahora ambos, lamentablemente, ya sin trabajo, ella sin trabajo, él sin trabajo. Empezaron los dos a decaer en la salud, pues obviamente el estrés mental no hay trabajo, tenemos 2 hijos, un perro, una casa que mantener, ¿qué vamos a hacer? Empieza la irascibilidad, empiezan las peleas, empieza la división de ambos lados de tú vete para aquel lado, yo me voy a resolver mi cosa. Empieza a dividirse, a romperse el núcleo familiar. Ella toma hacia el lado de sus padres, se va unos días de la casa, se lleva a sus hijos y empieza a meditar acerca de las circunstancias que están pasando. Evidentemente ya no es algo que simplemente le está pasando a ella, sino que al parecer cuando lo compartió con su esposo pareciese pues que se hubiese pegado de alguna forma esa mala suerte, esa mala racha, ese mal de ojo, esa maldición, esa brujería, como usted le quiera colocar. Pero el hecho es que se había roto por completo el núcleo familiar, un punto al que ella no quería llegar y por eso no quería comunicar absolutamente nada. Al estar en casa de sus padres, sigue con esta investigación, pues ella está decidida a saber qué está pasando, cómo lo tiene que manejar y que el miedo no la va a abordar. Vale contar que dentro de esto ella me dice, amigas, yo estaba hecha un palillo, o sea, ya yo no comía, ya yo no dormía, ya yo vivía en un estado de estrés, un estado de pánico, pero me negué en todo momento a caer en la medicación excesiva. Fui al médico, me mandaron pastillas para dormir, para la ansiedad, para ansiolíticos, antidepresivos, todo lo que usted quiera y mande, ¿sí? Para tratar pues estas áreas del no comer y no dormir que son fundamentales para la salud. Ella estaba muy clara en eso, más sin embargo, a pesar de que se fue a casa de sus padres, las pesadillas la acompañaron hasta allá.
y en su cama sentía como no solamente se acostaban al lado de ella, le agarraban un brazo y ella se despertaba con el corazón latiendo, agarrando a sus hijos, preocupada, no dormía toda la noche. Evidentemente los medicamentos que le mandaban ya no estaban surgiendo efecto. Ya pasan a esta altura, ya pasan varios días sin que ella dormir. Fumar para calmar el nivel de ansiedad y de atosigue, porque además el esposo seguían las peleas con el esposo y bueno, la verdad es que no era nada bonito el escenario que estaba viviendo. En una de las noches que se pone a conversar con los padres, ella no le revela lo que está pasando, pero sí les cuenta que bueno, que al parecer hay una separación entre ellos, su relación, no saben si van a seguir, no saben si el matrimonio va a seguir. Y la respuesta de ellos les dio una pista de lo que estaba pasando, porque la respuesta de los padres fue, vamos a decir algo así como anecdótico, como, ay, lo que le pasó a mí, mira, igual como le pasó a fulanito y a Perencejo. Y ella se quedó como, ¿a quién más le pasó algo así? No, bueno, tú sabes que tu tía, tu bisabuela tenían el mismo problema y de repente cuando se separaron, todo volvió a la normalidad. Y ella se queda pensando, o sea que esto es algo en contra. A todas estas no sabe todavía qué es. Lo que sí sabe es que es algo en contra de su relación. ¿Por qué? Porque al ella contarlo a sus padres y que ellos le hayan devuelto ese feedback anecdótico de cómo le pasó dentro de la línea familiar, dentro de lo que ella también había investigado, ya pudo corroborar que no era su imaginación, no era locura, no era un trastorno, era algo real que estaba sucediendo y que estaba atacando su núcleo familiar. La mayoría de las historias que ella cuenta que su madre pues le pudo aportar en algún momento fue que todo era por envidia. Ustedes dirán, sí, ya sabíamos que iba a terminar la historia en envidia, en celos, pero pónganse ustedes a pensar, ¿cuántas veces también ustedes no han ido a contar algo y de repente se les cae? O de repente sale el famoso dicho, no lo vayas a decir para que no se te caiga, no lo vayas a decir, no lo vayas a mostrar, que la gente es muy envidiosa, que el mal de ojo, que las energías, que las vibras, que cuídate, ponte esto, ponte aquello. Qué curioso que siempre la envidia, los celos y sin ningún motivo, porque no es, como vuelvo y repito, era una muchacha de buena familia, era no es, porque no se ha muerto, aún sigue su batalla tratando de descubrir quién es y qué son esta especie de dones que ella puede ver. Se han desarrollado mucho más, hasta el punto podría llegar a la clarividencia, si usted desea nombrarlo así. Pues puede presagiar ciertos acontecimientos diminutos, como esta cosa se va a caer en 3, 2, 1. Sucede, sucede. Eh, y poco a poco también va entendiendo que todas estas sombras y estas entidades que ella veía eran para enviarles el mensaje de que estaba en un tipo de despertar. Para la audiencia que no conozca el famoso despertar espiritual, haré un paréntesis o un capítulo aparte dedicado a eso de lleno, aunque como tengo una audiencia muy ilustre y con un intelecto muy alto, pues siento que estarán empapados en el tema bastante con respecto a esto. Más sin embargo, nunca está de más meterse de lleno y aclarar y despejar ciertas dudas. Siguiendo con el relato, hasta ahora ella ha entendido que las figuras que ve dentro de sus sueños y las que se para al lado o enfrente de su cama, a pesar de que son de terror, porque imagínense ustedes estar durmiendo y ver a una persona que te está viendo así, y que tú en un nivel de impacto no te salga la voz, no puedes gritar, están tus hijos allí, ya no estás en tu casa, estás en casa de tus papás, no puedes alterarte, sino que tienes que retenerte y se te salen las lágrimas, lo único que se te puede salir son las lágrimas, pero que nadie se entere. Qué nivel de desesperación, ciertamente. Con esta historia realmente la quería poner un poco más corta y más concisa, pero realmente es que todos los detalles ameritan, porque con todo y todo creo que ha quedado corta.
esta historia yo, sinceramente, desde mi punto de vista, me parece que necesita más detalles, porque número uno, no ha terminado. Número dos, es una persona conocida. Número tres, yo fui testigo de todo eso, y por eso es que ella decidió contarme, estar al pendiente. Yo no es que soy una experta, pero sí me he metido mucho en esta área porque me gusta. Soy soy una persona extremadamente curiosa, pero a niveles que no debería. Y pues sí he aprendido bastante. Mi mente se ha volado las tapas, por así decirlo, también de podcasts originarios que sí se dedican de lleno en terreno, en terreno de campo, haciendo investigaciones, grabándolas, haciendo invocaciones, evocaciones, eh, metiéndose de lleno a investigar religiones específicas, de dónde vienen, sus libros, y increíblemente entender que no todo está en internet. Muchas de estas cosas, si usted las busca y hace una tarea de investigación ardua como las hacen estos canales, muchas de las cosas que ellos tienen en las manos como prueba de este mundo intangible, de este mundo paralelo, de este mundo de vibraciones, de este mundo religioso, espiritual, onírico, llámelo como usted quiera, la mayoría de la información, que es mucho más profunda, no está ni siquiera en los idiomas inglés o español, y no se encuentra toda en internet. En este tipo de investigaciones hay que descifrar textos incluso que están en hebreo. Parece increíble, pero doy fe de ello. Me encantaría seguir con otro relato, pero creo que este se tomó el tiempo y los detalles acordes para hacer una introducción, una muy buena introducción de hecho, a este podcast, de qué se trata. Y siéntanse por favor libres de escribir en sus comentarios qué les parece, qué les gustó más, qué les llamó la atención más. Y sus historias, por favor, déjenmelas en el correo. Seguiremos haciendo esta dinámica de crónicas de lo intangible. Y más adelante, con mucho gusto, las traeremos presenciales o a través de llamadas para que ustedes mismos cuenten sus propias anécdotas. Fue un placer, querida audiencia, haberlos tenido aquí conmigo en Crónicas de lo Intangible. Por favor, suscríbanse, denle like, eso nos ayuda mucho al canal a posicionarlo orgánicamente por el momento y darnos a conocer. Fue un placer. Mi nombre es Andreina Alvarado, alias Kika, y nos vemos en la próxima. Espero, por favor, todas sus historias. Buenas noches.